En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. El aviso. Testimonios y profecías sobre la iluminación de conciencia. Prólogo. Estás a punto de leer verdaderas historias de gente real de todos los ámbitos de la vida. Transformarán la forma en que percibes el mundo y tu lugar en él. El evento que cada colaborador experimentó se conoce como una iluminación de la conciencia. Muchos individuos de todo el mundo han sufrido incidentes extrañamente similares. Al final de este libro descubrirás cómo, cuándo y por qué esto ocurrirá simultáneamente a cada persona en la Tierra. Este pequeño libro llegó a tus manos hoy por alguna razón, al igual que llegó a las nuestras. Mientras lo preparábamos para su publicación, nos sorprendió encontrarnos en estas historias. Tú también estás aquí. Encuéntrate a ti mismo. Alan Ames. En 1993, viajaba con frecuencia por mi trabajo como gerente de ventas de una empresa farmacéutica en la ciudad de Perth, Australia. Durante un viaje, cuando tenía 40 años, volé a Adelaida y cumplí con mi monótona rutina de registrarme en un hotel y sentarme en la cama a ver la televisión. Aunque normalmente era yo un bebedor empedernido, no había bebido nada porque generalmente no consumía alcohol en un día de trabajo. Mientras veía las noticias de la noche, de repente, justo delante de mí, apareció un hombre de aspecto horrible que extendió sus brazos hacia adelante y empezó a asfixiarme. Tenía la piel oscura y los ojos saltones, con los labios retraídos en un gruñido que dejaba al descubierto sus espantosos dientes, pero me preocupaba menos su aspecto que el hecho de que me estuviera estrangulando. Traté de usar mis movimientos de artes marciales contra él, habiendo sido el capitán del equipo australiano en los campeonatos mundiales de Aikido, pero mis manos atravesaron su cuerpo. Nada de lo que yo pudiera hacer detendría su estrangulamiento. Después de varios minutos de inútil lucha, las venas de mi cuello estaban a punto de estallar y creí que estaba tomando mi último aliento. Entonces una voz audible en mi cabeza dijo: «Reza el Padre Nuestro». Esa fue la última idea que se me ocurrió, pero en mi desesperación empecé a rezarlo y el estrangulamiento se detuvo. Entonces dejé de rezar y se reanudó el estrangulamiento. Cada vez que dejaba de rezar, el estrangulamiento comenzaba y cada vez que reanudaba, el estrangulamiento se detenía. Para añadir a esta pesadilla, estaba atrapado y no podía moverme. Intenté repetidamente salir de la habitación del hotel, pero el hombre aterrador me mantuvo atrapado en un estrangulamiento y esto continuó toda la noche. La experiencia fue tan extraña y aterradora que pensé que me había vuelto loco. Eso es todo. Estoy absolutamente loco. Había oído hablar de gente que bebía en exceso y veía elefantes rosas subiendo por la pared, así que pensé que yo era uno de ellos. Entonces vi mi cuello en el espejo del hotel. Para mi sorpresa, estaba magullado, por lo tanto no podía negar que el ataque era real. Sin embargo, tampoco podía aceptarlo. Al día siguiente, oí la misma voz en mi cabeza que me había dicho que rezara el Padre Nuestro. Me dijo que era un ángel que Dios había enviado para ayudarme. No creía en la existencia de los ángeles. No eran más que hadas de mentira. Dijo que Dios lo había enviado porque Dios me amaba y quería mi amor. Si Dios existe, le respondí a esta hada en mi cabeza, seguramente no amaría a alguien como yo. Tenía buenas razones para pensar que era un pobre candidato para el amor. Dios siempre había sido el pensamiento más lejano de mi mente y el más problemático, el primero. Nací el 9 de noviembre de 1953 en Bedford, Inglaterra, al norte de Londres, de padre inglés y madre irlandesa, católica del condado de Kerry.
A menudo rezaba el rosario, iba a la iglesia y trataba de educarme en la fe, pero yo no tenía ningún interés en la religión. Ignorando completamente sus esfuerzos, preferí salir de casa para jugar y robar dinero, causando a mi madre múltiples dolores de cabeza. Viniendo de una familia pobre, era odiosa con los que tenían juguetes, los que tenían vacaciones, los que tenían cosas que yo no podía tener. Incluso desde una edad muy temprana no creía que Dios fuera real. Tal vez un grupo de sabios se había reunido y anotado las pautas de cómo debemos vivir sin lastimarnos unos a otros y lo envolvió en esta historia llamada Jesús. A los 12 años empecé a beber alcohol y me llevaron ante un juez por sacar dinero de la caja de velas de la iglesia de St. Edmund en Edmonton, Londres. A los 14 años tuve el peor registro de todos los estudiantes de un colegio jesuita en Stamford Hill y finalmente fui expulsado por robar. Sentía que la única forma de ser tratado con dignidad era seguir los pasos de mi propio padre, un jugador agresivo y alcohólico. La gente le tenía miedo y le daba un respeto a regañadientes que se ganaba con la violencia. Copié sus hábitos, incluyendo su constante bebida, porque el alcohol me daba buenos sentimientos y me adormecía ante todas las cosas malas de mi vida. Pero siempre llegaba el día siguiente, cuando todo se sentía peor, así que volví a beber para ahogar las consecuencias. Crecí en una zona peligrosa de Londres con mis padres y mis 4 hermanos. En mi adolescencia me uní a una pandilla de motociclistas y me volví extremadamente violento. La mayoría de mis amigos eran como yo, matones y ladrones. Mi mejor amigo mató a alguien, otro amigo fue asesinado a los 17 años, otro quedó ciego mientras luchaba y otro intentó asesinar a una mujer mayor. Aprendí Aikido porque a los 5 pies 7 pulgadas de altura me di cuenta que había muchos hombres mucho más grandes que yo. Cuando un hombre que había estado protegiéndome fue puesto en prisión durante 12 años por asesinato, trabajé duro para protegerme mejor y eventualmente logré un cinturón negro de 4º grado, convirtiéndome más tarde en capitán del equipo australiano en los campeonatos mundiales de 1992 en Tokio. Tenía muy mal genio y las artes marciales me enseñaron a usarlo para dañar a la gente, romperles los huesos, golpearlos, patearlos e incluso matarlos. Hería a otros por celos porque parecían tener lo que yo no tenía y el amor de una familia feliz. A los 18 años me encontré con mi futura esposa australiana y me cubrí para que le gustara. Se dio cuenta de que bebía mucho, pero no se dio cuenta de que era adicto a esas cosas. Ella debe haberme amado. Se casó conmigo. Vivíamos en Londres y la vida era dura para mí allí como trabajador de almacén sin educación y con dificultades. Así que mi esposa me dijo, vamos a Australia, la vida es mejor allí. Estuve de acuerdo y nos mudamos a Perth en 1976. Varios años después, logré obtener mi trabajo en la compañía farmacéutica mintiendo para conseguir el puesto. Para mantener el trabajo tuve que estudiar el tema de la medicina y mi aprendizaje valió la pena porque me quedé allí durante 10 años, llegando a ser gerente de ventas. Era un gran trabajo, un trabajo fácil que pagaba mucho dinero y proporcionaba muchas oportunidades para criar a Caín. Beber es muy popular en Australia y yo encajo bastante bien. Fuera del trabajo, gran parte de mi vida giraba en torno a los carruseles, las peleas, los robos, las estafas y las mentiras. La única cosa que no hice fue un asesinato, pero me acerqué espantosamente a él unas cuantas veces. Viví para el poder, el dinero y para pasármelo bien en todo momento. Pero el sufrimiento siempre arrastraba mis sueños porque mi placer provenía de las adicciones y el pecado con su persistente huella de dolor, soledad y vacío. Mi vida era oscura cuando el ángel que mencioné comenzó a visitarme. Incluso cuando oí su voz todavía no creía que existiera, así que le dije, demuestra que eres real. Y lo hizo.
Empezó a contarme diferentes cosas que sucederían en mi vida, que compartí con mi esposa y para nuestro asombro, todas se hicieron realidad. El ángel era gentil, pero no le escuché. Por lo tanto, en su lugar, Dios envió las armas grandes. Una noche, cuando estaba de nuevo en la ciudad de Adelaida, pero alojado en otro hotel, Santa Teresa de Ávila apareció en mi habitación. Más tarde descubrí que es una santa católica del siglo XVI de España. Su cara se veía halconada y severa, la de una estricta maestra de escuela, y llevaba un hábito carmelita marrón. Procedió a darme una patada en la espalda diciendo que necesitaba cambiar mi vida por completo para evitar ir al infierno, lo que luego describió con un detalle espantoso. Eso me despertó. Antes de eso, el infierno era solo un mito inventado para engañar a la gente, para que viviera mejor. Pero ahora, si ese lugar existía, ciertamente no quería ir allí. Santa Teresa me explicó que tenía que empezar a amar a Dios y a mis semejantes. Cada persona, dijo, ha sido creada a imagen de Dios y amarlo significaría naturalmente amar a otras personas sin importar sus diferencias o su comportamiento hacia mí. Luego me reveló lo que podría ser mío. Me habló del cielo. Ahí es donde quiero ir, lloré. Pues llegar al paraíso, me dijo, cualquiera puede. Si vives tu fe católica, tienes garantizado el cielo. Ella insistió, reza el rosario. Entonces me pidió que fuera a buscar uno. No quería rezar era aburrido. Así que busqué excusas. No puedo conseguir cuentas de rosario a esta hora de la noche. Hay una tienda a la vuelta de la esquina que está abierta y vende cuentas de rosario. A las tantas de la noche, eso es imposible. Ve allí, ella lo ordenó. Esto es una locura, pensé mientras salía. Dando la vuelta a la esquina vi una tienda religiosa. Estaba abierta y estaban haciendo inventario. Santa Teresa me indicó que bajara las escaleras donde había muchos rosarios en exhibición. No podía creerlo. Me mostró un rosario marrón que más tarde descubrí que era del color de la orden de las Carmelitas a la que pertenecía. Consigue ese, instó Santa Teresa. Cuentas de rosario en mano. Devolví la habitación del hotel. Parado frente a ella, reanudé mi letanía de excusas. No puedo rezar esto. O hay tantas oraciones, hay demasiados Aves Marías y Padres Nuestros. Cada noche, como póliza de seguro, tenía el hábito de decir 10 segundos de oración. Me imaginaba que si moría mientras dormía, Dios me llevaría al cielo, es decir, si existía. Reza el rosario, insistió Santa Teresa, y reza 15 décadas. Eso equivale a 3 rosarios enteros. No me gustaba la oración, así que empecé una gran discusión con Santa Teresa. Debes rezar, siguió diciendo. Debes rezar el rosario porque corres el riesgo de perder tu alma, a menos que cambies, irás al infierno. No hace falta decir que ganó la discusión. No conocía realmente el rosario, así que me explicó cómo rezarlo. Dijo que debería verlo como una ventana a la vida de Dios en la tierra, que debería ponerme al lado de Jesús y caminar con Él a través de su vida. Al hacerlo, su gracia llegaría a mi interior y me tocaría de forma poderosa. Cada rezo del rosario, me dijo, es un paso para alejarse del mal y un paso hacia Dios. Mira el rosario como una cadena que cuelgas alrededor del cuello de Satanás, que le pesará y romperá su agarre sobre ti. Desde mi primer rezo del rosario sentí una paz, una felicidad, una emoción interior. No podía dejar de reír y no podía dejar de llorar. Ninguna droga o alcohol podría haberme dado lo que estaba sintiendo en ese momento. Cuanto más rezaba, más fuerte se hacía esto, hasta que de repente había terminado 15 décadas. Quería continuar. ¿Por qué está sucediendo esto?, le pregunté a Santa Teresa. Cuando veo a otras personas rezando, a menudo tienen rostros largos y parecen miserables, como si estuvieran obligados a rezar. Sin embargo, esto es algo realmente alegre y maravilloso. ¿No experimentan otras personas lo que yo estoy experimentando en la oración?
Bueno, a menudo no lo hacen, respondió, porque a menudo cuando rezan están pensando en sí mismos. Se centran en sus vidas, sus problemas, sus preocupaciones. Cuando te enfocas en ti mismo, Dios se hace a un lado. Cuando Dios viene en segundo lugar y el yo es el primero, tu corazón empieza a acercarse a Dios y evita que su gracia te llene. Sin embargo, cuando te concentras en Dios, en tus oraciones y miras más allá de ti mismo, más allá del mundo, es cuando tu alma se abre. Dios derrama su gracia en abundancia en su interior. Ella dijo que le dijera a la gente que cuando empiecen a rezar, lo primero que deben hacer es dirigirse al Espíritu Santo y decir: Señor, no puedo rezar correctamente. Soy débil, soy humano, soy frágil. Me distraigo con facilidad, pensando en mí y en el mundo. Pero tú, Señor, me llevas más allá de eso. Ayúdame a rezar correctamente, ayúdame a concentrarme en el Padre, el Hijo y tú, Espíritu Santo, para que mi alma pueda abrirse y pueda recibir la gracia que está ahí para todos en la oración. Continúo. Una vez que haces eso, una vez que buscas la ayuda de Dios en la oración y en todo lo que haces, puedes empezar a experimentar lo que la oración está destinada a hacer, un alegre regalo del amor de Dios. Mi madre, mi hermano y yo estábamos entonces solos. Frecuentemente mi mamá estaba fuera de nuestra casa en Salinas, California, trabajando 2 trabajos para pagar las cuentas, y yo solo tenía noticias de papá en Navidad y en los cumpleaños. Recuerdo una Nochebuena en particular cuando papá llamó para decir que vendría con una gran sorpresa para mi hermano menor y para mí. Durante toda la noche de Nochebuena me sentí abrumado por la anticipación y la alegría, y cada segundo del día de Navidad pregunté: «Mamá, ¿cuándo va a estar aquí papá?». Pero el día de Navidad vino y se fue. Recuerdo vívidamente haberme acostado al pie de la puerta principal, llorando incontrolablemente, mientras mi madre trataba de consolarme. Todo lo que podía decir era: «Quiero a mi padre, solo quiero ver a mi papá». Nunca vino, ni siquiera llamó. Cuando empecé el 4º grado, las niñeras que mi madre conocía y en las que confiaba habían abusado de mí 3 veces. Me sentía sucio y diferente, deprimido y lleno de asco, pero trataba de ocultar mis sentimientos, incluso de mí mismo. Exactamente un año después de ese día, en la mañana de Navidad de 1975, cuando estaba en 2º grado, tuve mi primera experiencia mística. Mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a la iglesia. Después de la misa, salimos por la puerta principal de la iglesia de Santa María de la Natividad, donde el padre Richard saludaba a los feligreses. Parado cerca del padre, miré hacia arriba y vi la gloria de Dios brillando detrás de él. La luz era pura como el cristal, pero imbuida de color y regenerándose desde dentro, viva y extremadamente bella. En 4º grado, mamá me cambió de una escuela pública a una católica. Era salvaje, una verdadera fuente de penitencia para las monjas y una razón para que todos los profesores esperaran el fin de semana. Al principio odié la transferencia, pero resultó ser una de las mejores decisiones que mi madre tomó. Desde el momento en que entré en la escuela católica, supe, sin quererlo, que me casaría con una chica que fuera a la misma escuela, que tuviera el mismo número de letras en su nombre que en el mío, y que mi primogénito sería varón. Pasé mucho tiempo en clase tratando de averiguar quién podría ser. Esto era algo importante. Pocas chicas tenían el número correcto de letras, y si las tenían, no las encontraba atractivas. Extrañamente, simplemente entendí que esto tenía que suceder, y la incongruencia de esta realidad futura me carcomió. No podía entenderlo. En 6º grado empecé a asistir a un grupo de jóvenes llamado Sunbeams, cuya directora, Cheryl Ward, nos acogió a los adolescentes bajo su ala, al igual que la mujer que la asistía, Faye. Iba a este grupo en la casa de Cheryl por los bocadillos y las chicas, pero mientras seguía apareciendo, algo comenzó a crecer en mi corazón. En una de nuestras reuniones escribimos una carta a Jesús y ese algo se me reveló como alguien.
Por primera vez en 7 años conocí a alguien con quien podía compartir libremente sobre mi padre, alguien que sentía que no solo escucharía y entendería, sino que realmente se preocupaba. Cuando estaba en 8º grado en una de nuestras últimas reuniones, los grados menores fueron invitados a la casa de Cheryl para una especie de casa abierta para que los chicos graduados pudieran invitarles al grupo de jóvenes. Me di cuenta de una niña de 4º grado sentada en el brazo de una silla. Hola, me llamo Vince. Hola, soy Heather. Me quedé mirando sus grandes y hermosos ojos verdes y luego dije, vaya, eres muy bonita. Si fueras mayor te invitaría a salir. Inadvertidamente me presenté a mi futura esposa, la misma escuela, el mismo número de letras que Vincent, y nuestro primogénito sería un niño de 9 libras y 10 onzas llamado Christian. Nunca se me ocurrió que la chica que había pasado tanto tiempo tratando de encontrar estaría 4 grados por detrás de mí. Los planes de Dios. Finalmente asistí a un grupo de jóvenes diferente, pero nunca saqué tanto de él como en el Cheryl. No recibía correcciones sagradas allí y mi relación con Dios no era una prioridad, era más una molestia que otra cosa. Finalmente me encontré con un dilema insignificante, aunque me pareció gigantesco. Me gustaban 2 chicas a las que les gustaba y no estaba segura de a cuál invitar a salir, así que llamé a Cheryl. Bueno, Dios podría responder a esa pregunta mejor que yo. Me dijo, ¿por qué no rezas por ello y le pides al Señor una respuesta y luego abres tu Biblia y empiezas a leer? Dije, ok, colgué e hice lo que ella dijo. No hay respuesta, así que la llamé de nuevo. No pasó nada e hice exactamente lo que dijiste. Cheryl me ordenó que repitiera el proceso. Esta vez reza con tu corazón, háblale de verdad, cree que recibirás una respuesta. Así que otra vez recé, esta vez con fuerza y abrí la Biblia. Desde las primeras palabras, Dios me habló clara y directamente. Su palabra se metió en mí y no tuvo nada que ver con mi pregunta. El pasaje de la Escritura que abrí fue Isaías 48. Escuchad esto, casa de Jacob, llamada con el nombre de Israel, nacida del linaje de Judá. Vosotros que juráis por el nombre del Señor e invocáis al Dios de Israel, sin sinceridad, sin justicia. Sentí que Dios hablaba directamente de mi insinceridad hacia Él y convenció en mi corazón hasta la médula. Al sostener un espejo, Dios me abrió los ojos. Luego vino otro mensaje en el versículo 6 que me llegó al corazón, aunque no entendí su significado. A partir de ahora te anuncio cosas nuevas, eventos ocultos que nunca supiste. Ahora no de antaño son creados, antes de tiempo no habéis oído hablar de ellos para que no podáis afirmar, los he conocido. Nunca escuchaste, nunca supiste, nunca llegaron a tus oídos de antemano. Años después, esto es exactamente lo que Dios hizo. Él estaba planeando revelarme visiones de futuros eventos concernientes al mundo y a la iglesia, pero ese verso tendría que esperar. Mientras tanto, en el versículo 20 llegó el llamado, con gritos de alegría declarad esto, anunciadlo, hazlo saber hasta los confines de la tierra. Decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Creía que el Señor estaba ordenando a mi espíritu que proclamara la redención, específicamente la mía, y que predicara el Evangelio en toda la verdad, sin compromisos, pero me sentí algo temerosa porque sonaba como si Dios estuviera enfadado conmigo. Así que llamé a Cheryl y ella rápidamente calmó mi espíritu. Bueno, Vincent, me parece que alguien te está hablando. ¿Quieres mi consejo? Yo escucharía lo que está diciendo. Al día siguiente, en la escuela, con la Biblia en la mano, les dije a todos mis amigos que dejaran de pecar y se volvieran a Dios. Dios es real y Él te ama. No sabían qué hacer con ello. Había pasado de ser uno de los chicos populares a predicar el arrepentimiento. Apenas sabía qué hacer con ello. Mis mejores amigos empezaron a evitarme. Podía ser demasiado agresivo y ellos se hablaban de la cristiandad de dientes afuera como yo lo había hecho. Empecé a dar pláticas en los retiros de los grupos de jóvenes y sentí un santo deseo de compartir el amor de Dios con los demás.
especialmente con una de las chicas. Rezábamos juntos, hablábamos durante horas sobre Jesús y nos convertimos en pareja a la tierna edad de 13 años. La amaba, pero también se convirtió en un ídolo. Al final del 8º grado, ella rompió conmigo. Aprendió que para ser un verdadero cristiano venía con la persecución y comenzó a distanciarse y luego se separó, no solo de mí, sino de Dios. Vi con desesperación cómo volvía al consuelo de ser aceptada por aquellos que no sabían nada de Dios y buscaban las cosas del mundo para hacerlos felices. Me sentí solo otra vez y me faltó dirección espiritual. Los líderes juveniles lo intentaron, pero no pudieron entenderme, tampoco yo pude. Esto fue mucho más que una separación. El dolor que me cayó encima fue 10 veces mayor de lo que experimenté con mi padre. Quería desesperadamente su salvación y estaba en una angustia absoluta. Las únicas palabras que tenían sentido para mí eran las del Señor. Mi alma está triste, incluso hasta la muerte. Aún buscando dirección espiritual, fui con un sacerdote de mi ciudad natal, pero en una de nuestras reuniones privadas me puso la mano en la pierna. Antes de eso me había comprado regalos. Antes de su traslado a otra parroquia, había llamado a mi madre pidiéndole permiso para llevarme a una cabaña en la montaña y ella le colgó con fuerza. Cuando me tocó la pierna, supe exactamente lo que estaba pasando. Ya había estado allí antes y por eso corrí. Corrí del grupo de jóvenes, del dolor, de todo y de todos. Entré en una escuela católica solo para hombres y pasé la mayor parte de mi tiempo libre solo con mi Biblia, tratando de entender por qué un Dios que supuestamente me amaba tanto me permitía experimentar tanto dolor. El poco contacto que tuve con los demás solía ser negativo, ya que rápidamente me convertí en el blanco de los matones más viejos, pero no me iban a empujar, así que sus burlas a menudo conducían a enfrentamientos físicos. No les llevó mucho tiempo aprender a no meterse conmigo. Jugar al fútbol en el año proporcionó mi único aspecto positivo, porque me permitió canalizar mi ira, no meterme en problemas y recibir elogios. Si mis entrenadores hubieran sabido la rabia de la que provenía mi agresión, la habrían desalentado, pero la violencia era parte del juego. Tenía la intención de castigar y herir al oponente. Esto no me molestaba en lo más mínimo. A finales de año, mi madre recibió una carta de la escuela diciendo que no se me permitiría volver debido a las numerosas peleas. Como resultado, volví a la escuela pública y a un rápido descenso hacia un infierno. Entré en mi 2º año con la mentalidad de que no podía contar con nadie más que conmigo mismo. Mi padre no se preocupaba por mí. Aquellos en los que confiaba me habían violado. Un sacerdote me había fallado. Dios, que me había mostrado su amor, solo lo hizo para permitirme experimentar aún más dolor. El dolor se convirtió en ira, la ira maduró en odio y el odio se convirtió en furia ciega. El 2º día de mi 2º año de secundaria, me peleé durante la hora del almuerzo, comenzando una larga serie de altercados violentos. Mi objetivo era un chico que se había burlado de mí el verano anterior, insultando a mi madre y hablando mucho a mis espaldas, pero nunca enfrentándose a mí de frente. Lo acorralé en un campo y con mis amigos incitándome y sus amigos haciéndole lo mismo, me acerqué a él. Me dijo que no quería pelear. No me importó. Desaté años de furia sobre este pobre chico. Le golpeé en la cara tantas veces que me rompí la mano mientras me rogaba que parara. Lo siguiente que recuerdo es sostenerlo por la parte de atrás de su cabello y aplastar su cara contra la pista de grava, luego pararme sobre él y patearlo repetidamente tan fuerte como pude en la cabeza y la cara con mis pesadas botas colorado. Si mis amigos no me hubieran apartado de él, no sé si me hubiera detenido. Nunca olvidaré al chico que vi cuando sus amigos le ayudaron a ponerse de pie. Su cara ya no parecía una cara. Todo lo que podía ver era sangre y carne desgarrada. Esa imagen, como una fea cicatriz, estaba grabada en mi memoria. Los siguientes 8 años de mi vida se desdibujaron en una mezcla profana de música, heavy metal, violencia, borrachera, consumo de drogas y sexo desenfrenado. Me tragué la gran mentira de que Vincent ya no era una víctima del mundo, sino que lo controlaba.
La realidad fue que en el momento en que decidí tomar el control, fue el momento en que lo perdí completamente. No podía pasar el día sin drogarme con marihuana, lo que me adormecía de todo lo que quería olvidar y me llevaba a drogas. A drogas duras como la cocaína. A través de mi frecuente fornicación empecé a juzgar a las mujeres por su apariencia y lo bien que se comportaban en la cama. Me desperté junto a mujeres cuyos nombres ni siquiera sabía. Pero había una chica que era diferente. Había vivido a la vuelta de la esquina en Salinas, pero solo la conocí mejor a través de un amigo en común cuando tenía 21 años. Empezamos a hacer casi todo juntos y pronto fuimos mejores amigos. Después de 3 años, finalmente reuní el valor para besarla. Mis sentimientos por ella eran genuinos. Empezamos a salir y cuando sus padres decidieron mudarse a Lodi, le dieron la opción de dejar atrás todo lo que sabía y que la universidad estuviera pagada o quedarse y estar sola. Decidió quedarse y se mudó conmigo. Cuando tenía 24 años y tocaba la guitarra en una banda con un futuro prometedor, anunció que estaba embarazada. Tenía 19 años. Su nombre se deletreó Heather. En un instante, ese recuerdo lejano volvió rápidamente. El mismo número de letras, la misma escuela. Y pronto supimos que el niño en su vientre era varón. Me dije a mí mismo que mi hijo nunca conocería la fealdad en su padre como yo. Así que dejé la banda, conseguí un buen trabajo remunerado y me casé con ella. Compramos nuestra primera casa y las cosas parecían ir bien. Aunque peleábamos a menudo, hicimos que nuestra relación funcionara para nuestro hijo, Christian. Ganábamos buen dinero, así que nuestra relación encontró fuerza en el materialismo. Yo había obtenido mi licencia de contratista y estaba haciendo pisos especiales en el área de la bahía de Monterrey para clientes de alto nivel, las propiedades de Clint Eastwood, el acuario de la bahía de Monterrey, etc. Mi ética de trabajo y mi integridad laboral surgieron del ejemplo de trabajo duro de mi madre cuando era joven. El pequeño mundo de nuestra familia giraba en torno a 3 cosas: trabajo, dinero y el bebé. No vivíamos nuestra fe católica ni siquiera de cerca. Después de 5 años, nuestra vida juntos comenzó a hundirse. La chispa se había ido y nos habíamos separado. Nada nos hacía felices. Caí en una profunda depresión y una noche pensé en quitarme la vida. Estaba sentado en nuestra cama con una pistola cargada en la mano, mientras mi esposa preparaba la cena y mi hijo de 9 años jugaba en la sala. Revisé mi vida. Había consumido numerosas drogas y bebido galones de alcohol. Había lastimado a muchas personas en peleas. Me había acostado con innumerables mujeres. Y aquí estaba yo, un marido y padre, tratando de hacer las cosas bien y más miserable que cuando lo hacía todo mal. La verdadera alegría, pensé, debe ser un mito. Lo único que me impidió poner la pistola en mi boca y apretar el gatillo fue el débil sonido de la voz de mi hijo en la otra habitación. Heather no era religiosa, pero en un último esfuerzo por salvar nuestro matrimonio y salvarme de mí misma, me entregó un libro esa noche llamado The Purpose Driven Life por Rick Warren. Desde la primera página supe quién me hablaba, sabía lo que faltaba, la única alegría real que había sentido nunca había venido del mundo. Al día siguiente llamé a Cheryl, con quien no había hablado en años. Me dijo que el lugar para empezar era la confesión y me recomendó que viera a un sacerdote en particular. El padre Jim Nisbet es un erudito de las escrituras de renombre mundial con gran sabiduría. Escúchalo. Luego me confió. He estado rezando y esperando esta llamada telefónica durante mucho tiempo. Decidido a seguir su consejo, fui a ver al sacerdote, con pantalones vaqueros, con agujeros en las rodillas, tenis sucios y una camiseta sin mangas. Entré en su oficina. ¿Cómo te puedo ayudar?, preguntó. Necesito hacer una confesión. Tengo una llamada. Con la voz intelectual que he escuchado, preguntó con una sonrisa de satisfacción. ¿En serio? ¿Qué clase de llamada? Un llamado a predicar la palabra de Dios. Sonrió, me miró como si fuera un loco y con una risa aceptó y procedió a escuchar mi confesión. Por sugerencia de Cheryl, le pregunté si estaría bien reunirnos regularmente. Casi nunca asumía la dirección espiritual de esta manera, pero por la gracia de Dios aceptó.
Ese año me reuní con él regularmente y me sumergí en la oración, particularmente el rosario, las escrituras y la recepción diaria de la Eucaristía. Con gran anticipación y una necesidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, prácticamente iba a la iglesia para la misa cada día. El padre Nismet me animó a perdonar a todos aquellos que me habían hecho daño en el pasado, incluso a las niñeras que habían abusado de mí, a decirles en persona o por teléfono que los perdonaba. Intenté contactarme con ellos, pero no sirvió de nada. Sin embargo, pude contactar con mi padre. Cuando lo llamé, fui directo al grano. Papá, quiero que sepas que te perdono por todo lo que me hiciste a mí y a nuestra familia. Mi padre inmediatamente se puso a llorar y dijo, gracias. Nos quitaron un gran peso a los dos esa noche, por no decir que fue fácil. Fue la llamada telefónica más difícil que he hecho nunca. A principios de 2003 empecé a experimentar fenómenos inusuales, no desconocidos en la iglesia, pero definitivamente desconocidos para mí. Comencé a recibir revelaciones privadas a través de visiones y locuciones, sin saber cómo se llamaban. Creía que las únicas personas que habían experimentado cosas así estaban en la Biblia. ¿Y cómo en el mundo le sucederían tales cosas a alguien como yo, que había ofendido al Señor de tantas maneras? Simplemente estaba tratando de volver a la iglesia. La primera visión ocurrió cuando estaba sentado en el sofá de nuestro salón una noche. De repente me encontré en medio de una gran multitud de gente. Gritaban fuerte y habían empujones y peleas, pero algunas personas lloraban, la mayoría mujeres. No podía entender el idioma que hablaban y me sentí sorprendido y desconcertado, por la única razón de que me encontré allí en un abrir y cerrar de ojos sin voluntad propia. La gente estaba vestida con lo que parecía ser un atuendo de Oriente Medio, y el camino en el que estábamos estaba pavimentado a mano con adoquines. Apenas pude orientarme cuando vi a cierto hombre entre la multitud. Toda la atención estaba puesta en él, mientras se dirigía lentamente hacia mí desde mi derecha. Los empujones y gritos se hacían cada vez más violentos. Podía sentir que mi cuerpo era empujado de un lado a otro y luchaba por mantener el equilibrio. El hombre se acercó tanto que pasó delante de mí, a solo 3 personas de distancia. Pude ver su pelo, que era algo largo y completamente empapado en lo que parecía ser su propia sangre. La prenda blanca de una pieza que llevaba estaba sucia y también manchada de sangre en algunas partes. Podía ver claramente su corona de espinas y la parte delantera e izquierda de su cabeza, donde las espinas estaban profundamente incrustadas en su cuero cabelludo. Era la hinchazón de estas heridas lo que más me llamaba la atención. Eran grandes y púrpuras, llenas de sangre bajo la piel, desfigurando su frente. Una gran y pesada viga de madera se extendía a través de la parte posterior de sus hombros y cuello. Sus brazos estaban atados a ella en los codos y sus antebrazos colgaban hacia el suelo. Estaba tropezando, apenas capaz de dar su siguiente paso. Como espectador no supe que este hombre era el Señor hasta que la visión terminó. Sin embargo, recuerdo claramente que pensé que debía ayudarlo, que tenía que hacer algo para ayudarlo. Cuando di un paso adelante para llegar a él a través de las pocas personas que tenía delante, otro hombre a mi derecha me empujó con gran fuerza. Tropecé a mi izquierda y mientras recuperaba el equilibrio, el hombre se acercó al Señor a distancia y lanzó una gran piedra del tamaño de un ladrillo, tan fuerte como pudo. Se estrelló contra el costado de la cabeza de Jesús con una fuerza brutal. El sonido del impacto fue espantoso y se mezcló con un chorro de aire que salió de su boca y un gemido bajo y jadeante. Mientras caía al suelo con la fuerza del golpe, trató de prepararse para la caída, pero no pudo porque sus brazos estaban atados a la madera. Cuando aterrizó, sus brazos se arrugaron bajo el peso de su cuerpo y de la madera, con el frente de su cara, llevando el peso de la caída al camino de piedra. Se quedó allí tumbado, meciéndose de un lado a otro con un dolor obvio e increíble. La gente empezó a darles patadas en el estómago, la cabeza y las piernas. La visión terminó tan rápido como comenzó. Fue tan real. Yo estaba allí, no de manera diferente a como estoy aquí en la tierra ahora mismo. ¿Qué enorme precio pagó el Señor por mis pecados?
Hasta entonces nunca había comprendido la brutalidad de la pasión de nuestro Señor y me estremecí al darme cuenta de cómo había sentido cada golpe, cada patada, cada puñetazo que había infligido a un compañero. Heather entró en la habitación y vio mis lágrimas. Me preguntó qué pasaba y me arrodillé delante de ella, envolviendo mis brazos alrededor de sus caderas. Llorando profusamente, todo lo que pude decir fue: nos ama tanto, Heather, nos ama tanto. Mi segunda visión vino una semana después y fue tan real como la primera. Lo quisiera o no, o lo entendiera o no, el Señor comenzó a hacer exactamente lo que dijo que haría cuando me habló por primera vez en Isaías 48. A partir de ahora te anuncio cosas nuevas, eventos ocultos que nunca supiste. Ahora, no de antaño, son creados antes de tiempo, no habéis oído hablar de ellos para que no podáis afirmar: los he conocido. Nunca escuchaste, nunca supiste, nunca llegaron a tus oídos de antemano. Una mañana salí de casa para hacer diligencias y de repente vi que el cielo se abría y que Jesús venía en las nubes del cielo. Era como si el aire se abriera para revelar lo que no se veía. El Señor era enorme y me hizo saber que todo el mundo, sin importar en qué lugar de la tierra se encontrara, vería esto. Sus manos, que aún tenían las heridas de los clavos, estaban abajo por la cintura, giradas hacia afuera, como si se presentara y estaba rodeado de gran poder y gloria. Nubes blancas se movían con tremenda velocidad y poder, inflamadas con un fuego naranja rojizo. Luces blancas, pequeñas y brillantes, que yo entendía que eran ángeles, iban y venían a su alrededor. Esta experiencia parece traer consigo al menos algo de inquietud, pero no tenía miedo. Al contrario, me inculcaron un alegre sentido de victoria, algo que nunca había sentido antes ni después. Mi exuberancia triunfante era tan fuerte que quería dejarlo todo y correr hacia el Señor tan rápido como mis piernas me lo permitieran. Esta sensación permaneció mucho tiempo después de que la visión terminara. No le dije a nadie sobre la visión y todavía no sabía nada de misticismo. No tenía ni idea de que esas cosas aún ocurrieran. Para ser honesto, una parte de mí se preocupó, aunque no hasta el punto del pánico. Me preguntaba si me estaba volviendo loco. Todo se movía tan rápido. Recibí una visión y apenas tuve tiempo de darme cuenta de lo que pasó antes de la siguiente. Durante este periodo, me quedaba despierto hasta muy tarde leyendo las Escrituras y hablando con Jesús durante el día. Aunque mis hábitos de sueño habían cambiado, nunca me despertaba cansado y mi vida de oración no interfería con mi trabajo de ninguna manera. Mi rutina matutina era levantarme, hacer café, rezar el rosario o leer las Escrituras, prepararme, dejar a mi hijo en la escuela e ir a la misa matutina antes del trabajo. A los pocos días de la visión de Jesús en los cielos, mi pequeño temor de estar loco fue reemplazado por un santo temor a Dios. En abril de 2003 me desperté a las 4 de la mañana y me vi obligado a levantarme y rezar. Caminé por el pasillo de mi casa y al acercarme a la cocina me llevaron inmediatamente. Todo lo que sé es que el yo, que sé que soy yo, con todas sus esperanzas, miedos, sentimientos, vistas, olores y tacto, ya no estaba en mi pasillo. Un gran destello de luz blanca cegadora temporalmente perjudicó mi visión y mientras mis ojos se ajustaban pude ver ante mí un lago redondo de agua con poco parecido a cualquiera en la tierra. Parecía más bien una fina lámina de cristal, lisa como el vidrio, con luz emanando de debajo de su superficie. En el centro del lago había una fuente arbórea que vertía luces multicolores como corrientes de agua.